Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja. Bienvenidos una vez más a nuestro curso de estudio del libro del Apocalipsis. Hoy, pues, vamos a continuar con nuestros temas sobre este misterioso, maravilloso y espectacular libro que se encuentra dentro del canon de la Iglesia. Hoy vamos a entrar un poquito a estudiar una parte bastante importante de este libro, una parte que es vital poder comprenderla, puesto de que mucho de su contenido está dentro de la Sagrada Escritura, digámoslo así, un poquito oculto, ¿verdad? Y hoy vamos a ver, Dios mediante, vamos a estudiar los símbolos, números y colores del Apocalipsis. Pero también vamos a introducirnos un poquito en el aspecto de la liturgia del Apocalipsis, un poquito de los símbolos que se encuentran ahí, que son parte de la liturgia del Apocalipsis, para después ya entrar definitivamente a lo que es la parte litúrgica, estudiarlo ya de una manera más profunda. Entonces, podemos decir que el Apocalipsis cita o parafrasea frecuentemente al Antiguo Testamento, por lo que muchos de los símbolos presentes en este libro son sacados de una lectura cristiana. Voy a ponerles unos ejemplos rápidos. Los sacrificios en Jerusalén se dan en una secuencia. La introducción del sumo sacerdote, el creador de los ornamentos del templo, el culto, el cordero, la inmolación del cordero, eh, las almas debajo del altar, la sangre rociada sobre el altar, el culto cristiano, los mártires, la fiesta de los tabernáculos y las trompetas. Eso era lo que sucedía en el sacrificio hebreo. En ese sacrificio hebreo era una secuencia de diferentes cosas que se hacían para el momento del sacrificio. Entonces, en algunos puntos pareciera como que si la intención del autor fuera o que se leyera el libro, no solamente de manera personal, sino de una manera comunitaria. Por tal razón era importante de que eh, las personas a las cuales está dirigido este libro tenían que saber el lenguaje específico que ellos estaban usando para poder entenderse, comprenderse y comunicarse. Vean, hermanos, volvemos a poner el ejemplo reiterativo porque es importante que nos quede muy claro. Si nosotros pertenecemos a una comunidad, vamos a ponerle la comunidad de los, digamos, vamos a decirlo así, la comunidad de los apricistas. Y voy a poner ese ejemplo porque entonces cada uno de nosotros debemos de entender de que el tipo de lenguaje que ellos usaban. Entonces, la comunidad de los apricistas sabe quién es, por ejemplo, Johan Venegas. Todos saben quién es el Paté Centeno. Todos saben quién es el entrenador de los diferentes porteros, ¿verdad? ¿Esto por qué razón, hermanos? Porque ellos conocen y saben quiénes son las personas que están dirigiendo y el tipo de lenguaje que ellos ocupan. Sabemos que el Paté Centeno era un exjugador del Saprissa, ahora es el entrenador del equipo. Sabemos de que Johan Venegas es un delantero del equipo. Sabemos de que tienen a otros tipos de jugadores. Sabemos sus nombres, sus números, cuánto tiempo han jugado, dónde han jugado. Todas y cada una de esas situaciones los cristianos la sabían porque era la manera en que ellos debían de comunicarse. Entonces, el autor sagrado dirige a una comunidad específica con un lenguaje específico que lleva contenido, símbolos, colores, números, diferentes figuras, las cuales ellos comprenden, pero para el resto de las personas quedó oculto. Entonces, de hecho, dice, tomando en contexto, por ejemplo, el Día del Señor. Para los cristianos, que nosotros partimos de Cristo, el Día del Señor es el día domingo, el Dominus Day, en que el autor dice, recibe ese día la visión. Lo podemos encontrar en Apocalipsis 1:10, 1:9 al 10.
puede verse la imagen de una liturgia cristiana primitiva en todo el libro. ¿Qué día se reunían ellos? El domingo, para celebrar, para hacer comunión entre sí. La parte penitencial, la que pide y mueve la conversión, hermanos, nosotros lo tenemos muy claro porque ya lo hemos visto en las 7 iglesias, ¿verdad? ¿A qué? Recuerden de que ellos debían de tener un proceso de cambio, de conversión, y que para las 7 iglesias hubo una, digamos, un juicio en el cual se miraba cuál había sido la actitud de la iglesia, sus cosas positivas, sus cosas negativas y lo que tenía que cambiar, lo que tenía que modificar, la actitud que tenía que tener a partir de. Eso es un acto penitencial, es un acto penitencial. Mientras que el resto del libro habla de la comunidad sobre la necesidad de hacerse actor en la historia llena de malos momentos, por supuesto, y en esto tenemos que irnos definitivamente hacia la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que más sufrió daño durante la persecución. Entonces, esta ritualidad que tiene este libro, se puede hablar de que también se tiene que tomar como ejemplo el día de la expiación en la cultura hebrea. El ritual del templo, una parte que sigue siendo silenciosa cuando se queme el incienso, por ejemplo, lo podemos relacionar con lo de las trompetas, el mensaje profético que también tiene, el llamado de Juan y su testimonio contra Jerusalén, la apertura del santuario. Recuerden de que el visionario dice, se abrió el santuario, se vio el arca, se vio una mujer como un signo, la presentación del Cordero y sus seguidores que van hacia el monte de Sión, la preparación de este sacrificio, ese Cordero degollado, dice, y vi a un Cordero de pie, puesto en pie como degollado, descuartizado, lavado, puesto que el altar iba a ser rociado con la sangre del Cordero. Entonces, estas son cositas y pequeños detalles que tiene ese tipo de lenguaje litúrgico. Por último, la liturgia se va a ver reflejado también en muchos símbolos a lo largo de los pasajes. Nos presentan, por ejemplo, las oraciones que se presentan en el trono, ante las copas, o sea, hay instrumental litúrgico. También ese instrumental tiene que ser purificado. Estas mismas copas son las que después, posteriormente, se llevarán a cabo la furia de Dios, o sea, las que van a ser arrojadas contra la tierra. Recordamos el lenguaje de los septenarios, las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos, ¿verdad? Y que todo eso es un lenguaje septenario, recordémoslo también, que ya lo habíamos visto al principio, y las oraciones de los cristianos, los consagrados, los santos, que elevaron en un principio todas las oraciones. Entonces, hermanos, aquí podemos ver una serie de aspectos litúrgicos que enmarcan el libro del Apocalipsis como dentro de una liturgia no terrena, sino celestial, una liturgia diferente. Entonces ahí podemos ver el culto dominical, Apocalipsis 1:10, y vi, y el Señor me reveló un día domingo, el sumo sacerdote, y vi al Señor con una túnica, con un cintillo de oro y sus barbas blancas. Entonces estamos hablando de un sumo sacerdote. Vio el altar donde habían el cordero puesto en pie como degollado, los sacerdotes, que son los 24 ancianos que están alrededor del altar, y ahí tenemos una serie de citas bíblicas donde aparecen Apocalipsis 4:4, 11:16, 14:3, 19:4. Los ornamentos sagrados son importantes también. Entonces, así como la liturgia hebrea tenía un sumo sacerdote, tenía servidores, sacerdotes, tenía, recordemos que ancianos son sacerdotes, recordemos que la palabra anciano, cuando la pasamos al griego, tenemos que hablar de presbíteros, ¿verdad? Y ya cuando la pasamos puesto al español, a nuestro idioma, es sacerdote. Vemos los ornamentos sagrados. Recuerden que los sacerdotes del Antiguo Testamento se revestían por completo de púrpura, se ponían el pectoral donde tenían 12 diferentes piedras que representaban a cada una, obviamente piedras preciosas,
representaban a cada una de las tribus de Israel, usaban la mitra, el sumo sacerdote, como señal de autoridad, ¿verdad? También estaba el candelero, la menorá, que también nosotros lo podemos ver. Uno de los signos de nuestra Sagrada Misa también es la luz, tenemos las candelas y el signo nos representa algo muy sencillo. Una vez que se enciende la luz, entonces nosotros los cristianos entendemos que es el momento de empezar a hacer una reflexión. Desde ahí comienza nuestro proceso de reflexión, porque tenemos que pensar en lo siguiente, y es algo muy importante. Al encenderse la luz se aparta la oscuridad, de del lado estoy yo, del lado de la luz, no puedo estar del lado de la oscuridad. Entonces, ese es uno de los grandes sentidos que tiene el encender la luz en nuestros altares, en los altares que nos describe Juan y en los altares que los hebreos utilizaban. Por eso es que la menorá de 7 brazos, pues significaba algo muy importante. Los célibes consagrados también son parte importante porque a ellos les he dado un ministerio. La penitencia también, a partir de Apocalipsis 2:3 en adelante, vamos a ver los diferentes llamados de atención que que Juan a través de la visión hace a las 7 iglesias, ¿verdad? Porque cada una de ellas, si volvemos, cada una de ellas tenía cosas buenas, cada una de ellas se le manifestaron cosas buenas de su actuar, pero también cada una de ellas tuvo algo que cambiar, algo que dejar atrás, prácticas negativas que iban en contra de la voluntad de Dios, pues esas prácticas precisamente son las que, y en definitiva, tenían que cambiar, ¿verdad? Porque así como había una penitencia, había una promesa y también había una propuesta de castigo, ¿verdad? Porque podían perder, por ejemplo, como a Pérgamo, que se le advierte que de continuar con su actitud, iban a perder el árbol de la vida. ¿Qué significa eso? Que iban a tener una condenación. También vemos el incienso, un elemento importante, un elemento litúrgico que en la actualidad nos viene a nosotros también dentro de nuestras celebraciones. Y el incienso, recuerden que representa, perdón, que son las oraciones de todos nosotros que suben al cielo y que Dios pues toma esas oraciones, ¿verdad? Para efectos de que tengamos un acercamiento con Él. Recuerden, hermanos, algo de la liturgia que es muy importante. La liturgia es un acto espiritual, sin embargo, tiene objetos sensibles, algo que se puede ver para hacerla comprensible a la persona que está participando de ella. Entonces, tenemos elementos como el fuego, como el agua, como el vino, como el pan, como los instrumentos sagrados, los objetos sagrados. Cada uno de esos objetos y cada uno de esas cosas que utilizamos tienen un sentido de celebración, porque eso nos va recordando a nosotros eh, lo que hacemos, lo que vivimos y cómo lo vivimos. Por ejemplo, cuando vemos que nuestros altares están de color morado, son dos tiempos. O estamos viviendo un tiempo de penitencia o estamos viviendo un tiempo de espera. Cuando vemos que nuestros altares están todos de blanco, entonces tenemos que recordar de que estamos en medio de una fiesta, de algo bonito. Puede ser blanco, puede ser dorado, entonces nos indica de que hay fiesta. Cuando nuestros altares están puestos de rojo, significa de que tenemos o estamos recordando el martirio de la iglesia perseguida, el martirio que sufrieron muchos hermanos cristianos. O cuando estamos o tenemos los altares en verde, que es un tiempo en el cual nos acercamos a Dios y que vamos preparando camino, vamos peregrinando a través de la historia y preparándonos para acontecimientos grandes. Entonces, esos signos y esos objetos tienen su valor, ¿verdad? Dentro de la liturgia cristiana católica. También aparece la Eucaristía en Apocalipsis 2:17. Me encanta mucho el ejemplo porque dicen, y van a recibir ustedes una hostia con un nombre grabado, así como la tenemos nosotros. Una hostia con un nombre grabado. También tenemos los cálices, ¿verdad? Que son vasos sagrados
También la señal de la cruz, que es la Toa, ¿verdad? Que es la señal que se va a utilizar por parte de los cristianos. Así, recuerden que el enemigo es el gran imitador. El enemigo es definitivamente un imitador de las cosas sagradas. El enemigo es alguien que siempre va a tratar de imitar, nunca superar lo que Dios ha revelado. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Marcar a la gente con una marca. Bueno, entonces, hace referencia a la Toa, a la cruz. Génesis 3:4, el aleluya, que es muy importante, ¿verdad? La glorificación, la alabanza a Dios eterno. Este diálogo hermoso, levantemos el corazón, ¿verdad? ¿Qué significa esta expresión de levantarnos el corazón dentro del contexto del Apocalipsis? Dentro del contexto del Apocalipsis era la propuesta a los mártires cristianos de su corazón, su mente, su cuerpo, su alma, su espíritu estaba puesto al servicio de Dios, por lo tanto, eso iba a subir por completo. Al levantar el corazón, tengo un contacto con nada más y nada menos con una realidad espiritual, y esa realidad espiritual con la cual yo tengo contacto es con la vida eterna. Al nosotros decir levantamos el corazón es en el momento, de hecho está injerto en nuestra propia liturgia en un momento muy especial donde toda la iglesia completa, la iglesia peregrina, la iglesia militante y la iglesia triunfante estamos unidos glorificando, alabando y adorando a Dios. Y esto nosotros lo hacemos en el sentido de tocar ese pedacito de vida eterna, de celebración eterna, para luego estar con el santo, 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 que los santos del cielo están proclamando día y noche, dice el libro del Apocalipsis, día y noche están santo, 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 bendito sea el Señor. Increíble, ¿verdad? Con, acompañado con el gran amén, el gran amén. Hermanos, los primeros cristianos cuando llegaban a este momento del amén, sobre todo los cristianos que estaban viviendo la persecución, cuando llegaban a este punto, hermanos, aquí era un punto totalmente increíble. Ese amén no es el amén que nosotros hacemos, amén, todo de ganado, no, perdón, ese amén cerraba el pacto entre Dios y yo. Ese amén era la llave de cierre de pacto, porque ese amén, ¿qué significa? Así sea, así es. Y tenemos que llevar ese amén al pacto. Por eso es que, hermanos, cuando nosotros recordamos el lenguaje de pacto que tiene el libro del Apocalipsis y que nos remonta a los libros del Antiguo Testamento, recordemos los primeros pactos. ¿Cómo eran los primeros pactos? Cuando Dios le pidió a Abraham: agarra estas bestias, pártelas por la mitad y tú vas a pasar por en medio y yo pasaré también por en medio, y una vez que los dos pasemos, pues se cerró el pacto. ¿Y qué iban diciendo cada vez que iban pasando? Pues iban diciendo que esto que les pasó a estas bestias me pase a mí si yo no cumplo mi parte. Entonces, ese amén es un amén de sello de pacto, hermanos. No es cualquier amén. Por eso es que la iglesia, cuando te recomienda de que cuando utilices el amén dentro de la liturgia, piensas en que estás cerrando un pacto. ¿Con quién? Nada más y nada menos con el Cordero. Nada más y nada menos que con el Cordero. Luego viene la figura de Cordero de Dios, ¿verdad? Que aparece a lo largo de todo el libro. Esa figura de Cordero de Dios es una figura profetizada y la vamos a encontrar desde Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y nosotros lo utilizamos dentro de la liturgia. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, ¿se acuerdan? Eh, También aparece nuestra Santísima Virgen María, la Madre, ¿verdad? Entonces ustedes están viendo que tenemos todos los elementos eucarísticos cristiano-católicos también dentro de esta celebración que se da en el libro del Apocalipsis. Está la aparición de la intercesión de los ángeles. Recuerden que donde más hay presencia de ángeles precisamente es en el libro de Apocalipsis. Es donde tienen, digamos, una actividad más fuerte.
se da la batalla, se ocupan los ángeles, se van a hacer las 7 trompetas, son ángeles. Quienes abren los sellos, si es el Cordero, pero envía a los ángeles, ¿verdad? Los mensajeros son los ángeles. Entonces se dan cuenta cómo la importancia de los ángeles. Igualmente la aparición de San Miguel Arcángel en el momento de la batalla. El canto de las antífonas también, ¿verdad? Que son, recordemos que las antífonas son adoraciones, alabanzas, oraciones pequeñas en aras de Dios. Y las lecturas de los libros sagrados, de las escrituras, que por cierto, pues ahí nos aparecen varias lecturas que ahí mismo están contenidas en el libro de Apocalipsis, que nos pueden ayudar a entender mucho mejor de qué se trata el libro del Apocalipsis. Ahora vamos a ver los números y los colores. Recuerden de que venimos dando pautas o una síntesis muy general para que ya en estos últimos temas que vamos a tener, ya vamos a ir uniendo todos estos cabos, ya vamos a ir viendo con más detalle la parte del pacto, la parte de la estructura litúrgica, la parte del lenguaje y la historia de este libro. Entonces, dentro de los numerosos símbolos presentes en todo el libro, dos características fundamentales, los números y los colores. Muchos de los significados de estos símbolos son de hechos propios de la literatura apocalíptica, no solamente de este libro. Hermanos, si nosotros recurrimos a diferentes textos apócrifos y textos con escritura apocalíptica, vamos a encontrarnos por fuerza, vamos a encontrarnos números, colores, signos, claves, para que la persona pues no logre entender, digamos así, 100% no logre entender lo que se quiere, porque están, digámoslo, de alguna manera como un lenguaje hecho en enigma. Entonces, por ejemplo, ahí si nosotros vemos la imagen, ahí estamos viendo los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 caballos del Apocalipsis. Hay un pastor que se llama Hugh Grant, que ya les he mencionado, y lo toco mucho porque es el que más, digamos, le he puesto atención. Este pastor me causa muchísima gracia porque él asume que los 4 jinetes del Apocalipsis, por ejemplo, dice ellos son Turquía, China, Rusia, no recuerdo cuál es el otro país que menciona, que ellos son los que se unen para combatir a los cristianos. De hecho, esa prédica les hablo que ese señor la tiene desde hace 5 o 7 años atrás, para que se den una idea. Ellos vienen dando vienen ajustando el libro, como lo decíamos, utilizando la parte esta que le llamamos nosotros interpretación milenaria del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Números, más bien, vamos a ver los números. Se menciona que los distintos números en el Apocalipsis tienen siempre un carácter simbólico, ciertamente tienen que tener un carácter simbólico no literal. El significado de los números se daría en función del sentido que los cristianos de la época del siglo I les darían y que estarían directamente influenciados por significados que los judíos les darían a muchos de esos números. Entonces, recordarles, por ejemplo, el número 4 tiene un significado, el número 1 tiene un significado, pero esos significados ellos lo tienen, por ejemplo, porque sus raíces judías ya los entienden de esa manera. Entonces, recordemos que la mayoría de los cristianos eran judíos cristianos, o sea, eran judíos que se habían vuelto al cristianismo, que habían muchos paganos, entonces una, tenían que tener una metodología, una pedagogía para que estas personas pudieran comprender de qué se estaban hablando. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un término que mucha gente pregunta y se hace así como, digamos, ¿qué significará eso? Un medio, 3,5. Estos números están directamente, ¿de dónde vienen? Del libro de Daniel. ¿Qué representan? Un tiempo limitado, algo restringido, que no llegaría a ser, digámoslo así,
que no significa plenitud de Dios, que puede significar una plenitud de Dios. O 4, que significa terrenal o universal. Incluso, por ser la mitad de 7, la perfección. 4 y 3, 7. ¿Ah? La perfección. O, por ejemplo, que no lo puse ahí, pero, por ejemplo, 3, 3, 3 es plenitud, ¿verdad? Sin embargo, 3, 3, 3 es mitad de 6, ¿verdad? Perdón, 3 y 3 son 6, pero cuando nosotros necesitamos hablar de la plenitud, agarramos esos números y lo colocamos así, 3, 3, 3, y hablamos de plenitud, ¿verdad? Porque nos estamos refiriendo a la Trinidad completa. Entonces, a partir de ahí también podemos encontrar otras interpretaciones de los números. Por ejemplo, 3,5 se ve reflejado también en la frase de un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esta división en 3 partes se podría basar en una interpretación de la profecía, y eso lo tenemos ahí en el libro de Daniel, las famosas profecías de las 70 semanas de Daniel. ¿Qué hace? Con una división semejante en 3 partes. ¿Cómo ves? 49 años, 439, 34, más 7 años. A partir de uno de los decretos dados por los reyes que los judíos, y eso es muy fácil. Uno de los reyes judíos hacen un decreto cuando salen de la cautividad de Babilonia, de las cuales fueron, por ejemplo, el de Ciro el Grande en el año 538, primer decreto. El de Artajerjes, primero, también otro decreto. El de Lonquimano en el año 457, también decreto. ¿Dónde encontramos eso? Lo vamos a encontrar en Segunda de Crónicas, en el libro de Esdras, en el libro de Daniel. Cada uno de esos libros contienen y hablan de los decretos de los cuales les estamos haciendo la mención. Y en ese orden, 49, 434 más 7 años, que es un tiempo, tiempos y medio tiempo. Asimismo, los 1260 días mencionados en el libro, y así como los 42 meses, que son equivalentes a 3 años y medio. Más o menos también en relación de lo que se calcula duró el ministerio público de Jesucristo. Entonces, la numerología, para entenderla, dentro del libro del Apocalipsis es casi obligatorio tener que trasladarnos al Antiguo Testamento, porque fueron profetizadas por valga la redundancia, por los profetas del Antiguo Testamento para los primeros cristianos, que eran los que iban a vivir el cumplimiento de lo que se estaba diciendo, y incluso iban a vivir el incumplimiento por parte de Jerusalén del pacto que ellos habían hecho con Dios. El 4. ¿A qué se refiere el 4? Bueno, el 4 se puede referir a lo terrenal, a lo universal o a la creación. ¿Por qué razón? Porque hacen referencia y toman referencia los 4 puntos cardinales. Entonces, la extensión, ¿verdad?, de los 4 puntos hace que sea universal para todos lados, para todo mundo. E igualmente se aplica a los 4 vivientes que se encuentran con Dios al inicio de la visión, y que algunos identifican con los 4 evangelistas. Es, digamos que se lo agregamos, lo de los 4 evangelistas, pero realmente es de los 4 vivientes. Sin embargo, con base al simbolismo de toda la creación, los 4 vivientes que están con dominio podrían representar más bien que tiene dominio sobre Dios, sobre toda la creación y la relación que tiene con el Creador. O sea, ellos están íntimamente ligados con Dios, no como creadores, eso aclaro ya desde ya, sino que están ligados a la creación, a la creación. Entonces, es importante, por ejemplo, que lo veamos con detenimiento en Apocalipsis 4:6 y en Apocalipsis 8:7, que eso nos va a decir cuál era la función de esos 4 vivientes. Creo que la imagen anterior las tenía ahí, me parece. No, son los del cáliz. Entonces, es muy importante.
Vamos continuando con lo de los números. El 6, en los contextos denota la imperfección, pues falta para llegar a la cifra perfecta. ¿Cuál es la cifra perfecta que denota en la Sagrada Escritura? El 7. Como cuando Pedro pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Yo me imagino que Pedro ya llevaba como 5. 5 así como 5 faltas con aquel que le estaba haciendo ojitos, malas caras del grupo de los 12. Entonces dice Pedro, me voy a tirar alto para que me diga el Señor si lo tengo que perdonar 5 o 4 veces, porque si ya me pasé una más y le majo el hocico al que me siga molestando. Entonces le pregunta al Señor, ¿cuánto tengo que perdonar? Y el Señor se va, pero muy arriba. 7. 70 veces 7. ¿Qué significa? ¿Qué denota? Perfección. Entonces, el 7 para los judíos es un número hebreo, Sheva, que denota la perfección en el pacto. También este número está presente en muchos libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Siempre es el mismo significado. 7 denota la perfección. El 6, todo lo contrario. El 6 es mitad de 3, por lo tanto, no denota imperfección porque le hace falta. Entonces, es algo muy, muy interesante este aspecto de la numerología. Entonces, vamos a la otra representación. Aquí es muy bonito porque vamos a hablar del 12. Recuerden de que hablábamos de los 12 profetas, de los 12 tribus de Israel, estamos hablando de los profetas, estábamos hablando de los patriarcas, en fin, hay una denotación muy interesante. Representa, dice en primer lugar, las 12 tribus de Israel, por extensión, al pueblo de Dios. De forma cristiana, este número representa a los cristianos. ¿Cómo? Según su interpretación, son el nuevo pueblo de Dios. Entonces, demográficamente hablando, si nosotros hacemos un estudio de las comunidades judías dentro de las diferentes zonas de Asia Menor, que es donde se expandió el cristianismo inicialmente, y que las tenemos ahí en el libro del Apocalipsis, en Éfeso, en Pérgamo, en Éfeso, en Pérgamo, en Sardes, en Filadelfia, en todos esos lugares vamos a encontrarnos que allá habían comunidades cristianas católicas y que habían unas comunidades más grandes, otras más pequeñas. Ustedes imagínense cómo pudo haber quedado Esmirna, por ejemplo, cuando fueron ellos los que más masacraron, ¿verdad? Entonces, esa comunidad católica seguramente quedó muy reducida. Sin embargo, teníamos comunidades muy grandes, poblacionalmente hablando. Por ejemplo, Sardes era una comunidad y Pérgamo eran comunidades judías grandes y se calcula que habían para ese entonces 400,000 judíos en una y 200,000 judíos en otra. Pero les hablo de judíos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuántas personas cristianas podían haber tenido estas comunidades cuando el hecho de ser cristiano era un delito. Entonces, de ahí sacan la famosa frase, el famoso número de 144,000 personas. O sea que ellos hicieron un cálculo más o menos de en cuántos lugares habían comunidades cristianas y ellos sacan la siguiente relación. Eh, de 12, ¿verdad? Por 12, que son los 144,000. Otro número que también se denota ahí es el 24, que es mitad de 12, ¿verdad? 1000 es otro número, 1000 es importante, 1000 es un número que representa una cantidad exacta, o sea, no representa una cantidad exacta, sino la idea general de algo grande, de una extensión de tiempo, de algo así muy, muy, muy largo, un proceso largo.
pero a veces denotamos nosotros, si le queremos hacer una lectura literal a este libro, si le queremos hacer una lectura, hablamos de 1000, entonces decimos los 1000 años ya se cumplieron. No, se denota un proceso largo, un proceso extenso, ¿verdad? No representa un periodo de exactitud, sino que una idea general de tiempo, de espacio, pero la lectura literal puede provocar eso, de que nosotros entendamos de que son 1000 años exactos a partir de una fecha específica. ¿Cuál será esa fecha específica? No sabemos, porque muchas de las cosas que nos dicen los hermanos es que hay ya el cumplimiento de los 1000 años. 1000 que ya pasaron y 1000 que se cumplieron, entonces estamos en el final de los tiempos. Por ahí sacan la lógica, cosa que es incorrecta, ¿verdad? Y es, recuerden, la tendencia más usada por los milenaristas, que son nuestros hermanos protestantes. También aparecen otros números en el libro que, siguiendo la interpretación de la literatura apocalíptica, tienen un significado simbólico. 3, por ejemplo, puede representar a Dios, y aunque para los judíos de por sí el número 3 ya era representativo de divinidad, ellos no saben, vean qué interesante, hermanos, ellos no saben por qué, pero ellos le atribuyen al 3 un concepto de divinidad. La divinidad, la Trinidad, por cierto, que la celebramos el domingo, queda revelada a partir del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Para ellos el 3 es un número importante. El 3 es un número importantísimo porque para ellos denota de divinidad. Para ellos era algo increíblemente divino. Por ejemplo, puede representar a Dios, y aunque para los judíos de por sí el número 3 ya era representativo de esa divinidad, desde el punto de vista cristiano lo hace tomando en cuenta la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por otro lado, el Apocalipsis, el 3 aparece como una fracción en vez de como un número entero, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, 3, 3, 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también ellos lo hacen de la siguiente manera. El autor sagrado lo dice así: tercera parte, un tercio, indicando que también que ni uno es el pleno de Dios ni el 4 es el pleno de la creación, sino que ya juntos los dos formaban el número 7, y que 2 tercios no se ven afectados porque la tercera, por lo que la tercera parte sí lo es. Aparecen también otros números como el 2, el 10, entre otros, que no son frecuentes, ¿verdad? Pero sin embargo los tenemos presentes dentro del contexto del libro. Pero los que tienen mayor relevancia son, por ejemplo, los que hemos venido mencionando: el 2, perdón, el 3, el 7, el 4, el 12, el 1000, el 144.000, los 24 ancianos, las 7 iglesias, los 7 sellos, todo el lenguaje sectenario que tiene. Eso nos ayuda a comprender de que la numerología dentro del libro del Apocalipsis es usada para que se entienda y es tomada del Antiguo Testamento para nosotros. Muy bien, los colores. Los colores también juegan un papel importante y tendrían un significado propio. Blanco, pureza, victoria; negro, desgracia, miseria; rojo es violencia; verde o amarillo, muerte; púrpura, desenfreno; escarlata, desenfreno. Recuerden de que dice: y vi a la bestia vestida de púrpura, vi a la mujer, a los reyes que se vestían de púrpura, y vi el rojo, la sangre, y que se tiraba y que había violencia. Entonces, todos esos elementos son muy importantes y que también están contenidos los colores dentro de el libro. Y es vital que los veamos, así como la liturgia cristiana católica tiene elementos de colores, también la liturgia, ¿verdad? La liturgia hebrea también tenía elementos de colores, igual nos los presenta la liturgia del cielo. El esquema, digamos, para el culto de sacrificio cristiano, ¿cuál es? Culto creador, el que sube acá en espíritu al cielo, el que alza nuestros corazones
el trono de los ancianos, las lámparas, los seres vivientes, el prefacio con los ángeles y arcángeles, el santo, ¿verdad? Los ancianos que ungen, el que dice digno eres, el concepto de comunión en el cielo, la oración del cordero, el sacrificio ritual de la vida y la muerte también de las personas que ya murieron, por ejemplo, las almas que se ven cerca del altar que le gritan, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia por la sangre derramada? ¿Verdad? Tenemos la parte del culto de los santos triunfantes, el culto de la Iglesia Universal, ¿verdad? Es algo impresionante. Entonces, digamos lo que la presentación de este libro es una relación entre el culto del Antiguo Testamento y el culto del Nuevo Testamento, que lo podemos ver oculto a través de figuras, de números, de objetos sagrados, de vestiduras sagradas, para que nosotros podamos comprender mejor el libro del Apocalipsis. Pero ese lenguaje, solo nosotros los cristianos podemos darle un sentido y un significado. Para una persona ajena a una lectura litúrgica, esto es cualquier cosa. Se puede imaginar lo que le dé la gana y puede pensar lo que quiera, a como ha sucedido con diversas expresiones que encontramos por ahí. Por eso lo decimos, con tanta saturación de signos pareciera que casi la intención era que no se entendiera. Y definitivamente, porque estaba dirigido a una comunidad específica. Es más, a hoy usted le puede poner el libro del Apocalipsis a una persona, usted se lo da, tome, léalo. Una persona que tal vez ha tenido poco contacto, le puede incluso perder el interés a la hora de leerlo, porque al no conocer su contexto, al no saber de su realidad litúrgica, al no estar empapado él en el lenguaje y el comportamiento del cristiano, le va a parecer extraño, le va a parecer muy raro, le va a parecer absurdo, le va a parecer ilógico un libro como el Apocalipsis. En manos de otra persona puede torcerlo, tergiversarlo, desgranarlo de tal manera de que pueda acomodarlo a un interés que él tenga. Entonces, el libro tiene esa característica, es muy cristiano, es para una comunidad cristiana católica específica, específicas y para unas personas que tenían prácticas en común y que por eso podían comprenderlo y entenderlo. Félix Truc, que dice, es casi un lenguaje secreto, así como se usa en la guerra, para que el enemigo no pueda descifrar el mensaje puesto en clave. Pues no olvides que el Apocalipsis fue escrito en tiempo de persecución y que el autor no quería que las autoridades imperiales entendieran sus palabras, aún en el caso de que una copa de sus libros cayese en sus manos. Importantísimo. Es un lenguaje, digámoslo, de señas particulares para que solo nosotros los cristianos pudiéramos comprender qué es el verdadero significado de este libro. Por eso, hermanos, el libro tiene su parte escatológica, sí, sí la tiene. Claro que la tiene, pero el libro no habla 100% del final del mundo. Y a mí me causa un poco de gracia que en estos tiempos que vivimos de pandemia, todo el mundo habla del Apocalipsis. Y la gran pregunta es, ¿lo comprenderán? ¿Lo entenderán? ¿Sabrán qué significa, por ejemplo, el hecho de que el amén dentro del Apocalipsis es un amén del pacto, ¿verdad? ¿Tendrán idea de qué significa verdaderamente el Cordero de Dios y quién es el Cordero de Dios? ¿Qué es para nosotros la glorificación, el aleluya que se hace en el libro del Apocalipsis o las antífonas? Ahí vamos a encontrar en Apocalipsis 4:8, en 11:5-9, las diferentes antífonas que hay dentro de la liturgia que nos presenta el Apocalipsis, como nuestras misas que hay antífonas.
la antífona de entrada, la antífona de la comunión, la antífona del brevario. Hermanos, tenemos antífonas por todos lados. ¿Mm? Entonces es un lenguaje que nosotros sabemos. Si yo le hablo a una persona de la hostia, si yo le hablo a una persona digamos, de la intercesión de los ángeles, como lo hacemos nosotros en la misa con San Miguel Arcángel y todos los ángeles, los coros, que damos gloria a Dios, con María Santísima, Madre de Dios, con los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque nosotros unimos, en la misa nosotros unimos la iglesia del cielo con la iglesia de la tierra y con la iglesia purgante en un solo culto, en una sola celebración, así como nos los plantea el libro del Apocalipsis. Muy bien, hermanos, si tienen alguna pregunta, duda, podemos compartir ahorita esas dudas. Entonces, compañeros, y agradecerles a todos ustedes la presencia en este día, invitarlos para ya la próxima semana en el cual vamos a continuar ya hablando de la estructura, también de la estructura litúrgica del libro, de la importancia de este lenguaje que tiene, para luego hacer una pequeña reseña de la aparición de la mujer. ¿Qué significa la mujer que aparece en Apocalipsis 12:1? ¿Qué significa esa gran batalla que se va a dar a partir de ese texto? ¿Qué debe significar para nosotros el pacto y el cumplimiento de ese pacto a partir de esa batalla que se da en el cielo? Y sobre todo, ¿qué significa para nosotros los cristianos católicos? Entonces, Dios mediante, pues nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche y exhortarlos e invitarlos para los otros cursos que la escuela pues está brindando para ustedes, como lo es el de, perdón, sanación integral, los días lunes a las 7:30 también, Cristología los jueves y los sábados, Mariología a las 10 de la mañana. Los esperamos, que Dios nos los bendiga a todos. Muchas gracias.